Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Bianca Valdés y formo parte de la Red de Acción Puertorriqueña para una Política Pública basada en evidencia, o en inglés conocida como el Puerto Rico Science Policy Action Network o PeerSpan. PeerSpan es una iniciativa de Ciencia Puerto Rico que tiene como misión crear una plataforma para que jóvenes científicos de diversas disciplinas interesadas en política pública puedan desarrollar diferentes destrezas y conectar con diferentes personas dentro del mundo de la política científica. Este seminario de la tarde de hoy forma parte de una iniciativa llamada Visibilidad y Conciencia de cara a las elecciones del 2020, auspiciada por Union of Concerned Scientists y la iniciativa Science Rising. Con este proyecto buscamos integrar temas importantes dentro de la política pública y que comúnmente no se tocan, y de esa manera integrarlos a la conversación de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Ya hemos contado con la presencia de la doctora Isar Godró, quien nos habló del racismo en Puerto Rico, y la semana pasada tuvimos el placer de tener con nosotros a la agrónoma Dalma Cartagena, quien nos habló un poco sobre la pedagogía de la tierra y su importancia en el desarrollo de políticas públicas dentro del Departamento de Educación y Agricultura. En la tarde de hoy tengo el placer de presentarles al licenciado José Aníbal Herrero, quien nos estará hablando un poco sobre las estrategias legislativas que debemos seguir como científicos a la hora de proponer y apoyar política pública. Los dejo con Carlos, quien nos va a estar hablando un poco sobre quién es José Aníbal Herrero. Gracias, Bianca. Buenas tardes a todos. José Aníbal Herrero, el licenciado José Aníbal Herrero, se graduó de la Universidad de Puerto Rico, le hizo un bachillerato en Ciencias Políticas. Luego de eso fue a estudiar leyes en la Escuela de Leyes también de la Universidad de Puerto Rico. Y entre el 2006 y el 2007, José Aníbal ha sido asesor legal de varios legisladores y senadores o representantes, incluyendo a líderes de la minoría y el presidente del Senado de Puerto Rico en ese momento cuando él era Batia. También ha hecho internado en el Senado de Estados Unidos, en la oficina del senador Robert Menéndez, y entre los temas que José Aníbal ha trabajado incluyen los temas de derechos humanos, derechos civiles, medidas de inmigración, código civil, medidas pro o en favor de los derechos de la mujer y de la comunidad LGBTQI, y también temas sobre ambiente, y ha trabajado en la reforma de energía y la reforma de educación. Aparte de su experiencia como asesor legislativo, también José Aníbal tiene experiencia como abogado litigante en la firma de Weisbrod, Mathis and Copeland. No sé si eso se dice así. Pero aparte de eso, en su tiempo libre, pueden ver a José Aníbal, que se desempeña también como defensa lateral en la Liga de Fútbol del Club Soccer Dallas. Sin más preámbulos, dejo con José Aníbal, que va a estar dándonos un resumen de cómo ocurre el proceso legislativo, y después podemos tener una conversación de cómo nosotros como científicos podemos integrarnos en este proceso. Adelante, José. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Bianca, por la invitación. Gracias, Carlos, por la presentación. Como dijo el doctor de León, yo soy el licenciado José Aníbal Herrero. Tengo sobre 12 años de experiencia en el Capitolio, trabajando tanto en Cámara como en Senado, en minoría y en mayoría, que como verán es bien distinto. Y pues me han invitado hoy y me alegro mucho de la invitación, porque ya es hora que más personas, y sobre todo la ciencia, la comunidad científica, que tiene tanto que aportar para Puerto Rico, se le dé espacio en el Capitolio, que es donde se hace la política pública. Y yo sé que estamos a unos 43 días de las elecciones, y ayer hubo un debate, por lo que obviamente la carrera por la gobernación siempre es como que la más sexy, por decirlo así, la forma más fácil de explicarlo. Pero es en la legislatura donde en verdad se hacen los cambios, donde se aprueba la política pública que va a tener que ejecutar el que sea gobernador o gobernadora el 2 de enero. Es en la legislatura que se crean agencias nuevas, se derogan agencias nuevas. Es en la Asamblea Legislativa que se aprueban leyes para otorgar derechos o hasta para quitar derechos, como hemos visto, como siempre hay. Y es en la legislatura que estamos hablando de 78 legisladores que tienen a sus manos jurisdicción sobre todos los aspectos de nuestra sociedad y de nuestra vida cotidiana. No sé cuántos aquí siguieron, por ejemplo, el debate del Código Civil que se dio a principios del año y que se culminó durante la pandemia. El Código Civil regula todo lo que tiene que ver con la vida aquí en Puerto Rico, de contratos entre personas, de
las relaciones paternofiliales, los casamientos, los divorcios, las sucesiones, todo. Y fue un tema que, salvo lo que salía en los medios, yo fui a varias de las vistas públicas y nunca había mucho público allí, y no había ni siquiera tantos medios, porque pues la gente no se dan cuenta de que tienes que estar envueltos y tienen que meterse en los pasillos del Capitolio, ¿verdad? Para poder ver y hacer cambios. Así que sí, ya con esa pequeña presentación de recalcando la importancia de la Asamblea Legislativa en nuestro diario vivir, pues comenzamos con la presentación. Si pasamos a la segunda, al primer slide, bueno, segundo, ya que esta es pues la portada, ahí tienen mi email si tienen alguna cuestión. Pues el gobierno de Puerto Rico está dividido en 3 ramas de gobierno bajo el sistema, lo que se conoce como el sistema republicano de gobierno, que incluye pesos y contrapesos. Estamos hablando de 3 ramas de gobierno en nuestra Constitución: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Ninguna rama es más poderosa que la otra. Y nuestra Constitución incluye lo que le llaman pesos y contrapesos. La explicación más fácil: la legislatura aprueba hoy el proyecto de la Cámara 1 que prohíbe el derecho al aborto, ¿verdad? El gobernador firma el proyecto porque está a favor. Viene una mujer que quiere buscar un aborto y se le niega, pues porque la ley esta 1 del 2021 lo prohíbe. Ella va al tribunal declarando que es inconstitucional porque viola su derecho de la intimidad, y la rama judicial es la que va a determinar si la ley aprobada por la legislatura y firmada por el gobernante es válida o no. Por lo que obviamente pues la legislatura sí legisla, el gobernador firma y ejecuta, pero la rama judicial dice si la ley es válida o no, si es bajo la ley, sea bajo la Constitución de Puerto Rico o de Estados Unidos. Eso es una de las maneras que hay pesos y contrapesos, porque ninguna rama va por encima de la otra. Y cada rama tiene poderes inherentes. Hoy vamos a hablar obviamente de la rama legislativa específica. Así que si vamos al próximo slide. Estamos hablando de la rama legislativa, que es la única rama de gobierno que es 100% electa por el pueblo. Y eso es bien importante entenderlo, porque estamos hablando de una Cámara y un Senado. El Senado se compone por 27 miembros, que estamos hablando de 2 senadores por cada distrito, son 8 distritos senatoriales, empezando con San Juan, que es el 1, y yendo hacia el oeste. Bayamón es el distrito 2, Arecibo el 3, Mayagüez, Aguadilla es el 4, Ponce es el 5, Guayama es el distrito 6, Humacao es el distrito 7 y Carolina, incluyendo Vieques y Culebra, es el distrito 8. Los distritos están divididos exclusivamente por población. Cada distrito tiene la misma cantidad de población que el siguiente. Por eso San Juan es el distrito más pequeño en cuanto a pueblos, porque San Juan es la capital, y San Juan lo que incluye es San Juan, una parte pequeña de Guaynabo y todo el pueblo de Aguas Buenas. Bayamón, que es el segundo más pequeño en cuanto a pueblos, es Bayamón, Toa Baja, Toa Alta, Cataño y Guaynabo, porque pues hay mucha población, y así sucesivamente. También hay lo que llaman 11 senadores por acumulación, a total de 27. En la Cámara estamos hablando de 51 representantes, que son 40 por distrito. De nuevo, empezando en San Juan, cada distrito senatorial tiene 5 distritos representativos. San Juan tiene del 1 al 5, Bayamón del 6 a 10, y así sucesivamente, hasta terminar en Carolina, que tiene del 36 al 40. Y también tiene 11 representantes por acumulación, para un total de 51. Entonces, ¿por qué les digo que la legislatura es 100% electa por el pueblo? Porque es la única rama que todos sus miembros son electos en la papeleta legislativa, ahora en noviembre 3. En el Ejecutivo, la única persona del Ejecutivo electa es el gobernador o la gobernadora. Porque el gobernador nombra a los jefes de agencia, pero ninguno es electo. Ni siquiera el secretario de Estado, que es el segundo en mando y el sucesor del gobernador en caso de una vacante, es electo. Que ya vimos luego de la renuncia del pasado gobernador, el tipo de crisis constitucional que se crea cuando no hay una sucesión democrática electa. Si uno usa, por ejemplo, el ejemplo de Estados Unidos, el vicepresidente de Estados Unidos es electo junto al presidente. ¿Por qué? Porque si hay una vacante, pues por lo menos sabes que el vicepresidente fue electo por el pueblo. En este caso, pues Puerto Rico no tiene eso. Y en la rama judicial, ningún juez es electo por el pueblo, ninguno. Todos son nombrados por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Ahora, quiero hacer un ejemplo antes de continuar, que cuando un partido, ya que nuestra constitución, que es del 25 de julio de 1952, una constitución de vanguardia y bien progresista, y cuando se escribió la constitución, el Partido Popular dominaba todo, al nivel que ganaban prácticamente todos los escaños legislativos. Así que nuestros delegados de la constituyente decidieron defender la voz y los derechos de las minorías, porque las minorías tienen derecho a ser parte del gobierno.
por lo que se creó, lo que incluyeron este texto, lo que le llaman la ley de minorías, que es un texto en la sección 7 del artículo 3 de la Constitución de Puerto Rico, establece que cuando un partido saca 2/3 partes o más de la cantidad de escaños en un cuerpo, pues el partido que perdió tiene derecho hay que reservar hasta 1/3 de los puestos para las minorías. Y uso este ejemplo porque ahora mismo en el Senado, el PNP en el 2016 ganó 21 de los 27 escaños, claramente más de 2/3 partes. Y ahora mismo, por la ley de minoría, en vez de 26 senadores, como dice la Constitución, hay 30 senadores. El Partido Popular eligió a sus 3 senadores por acumulación que no fueron electos por el pueblo. Estamos hablando de Cirilo Tirado, José Nadal Power y Miguel Cuco Pereira, y entraron por la clase de minoría como legisladores de adición. Y por eso, si buscan en el website del Senado, van a ver que hay 30 senadores y 97. Esta cláusula se ha activado en varias ocasiones y como expliqué, pues se hizo, nuestros constituyentes entienden que tiene que haber voces de las minorías. Si no, estaríamos hablando que el Senado tendría 20, o sea, de 27 puestos, 21 dominados por un partido y pues no habría nada no habría en verdad voz de las minorías ahí de puestos para el debate, y claramente, ¿saben? No, lo que queremos es que en Puerto Rico pues, la democracia sea, pues, obviamente, para todos. Es una manera de protegerlo. Esta cláusula se ha activado recientemente en el 2001 en el Senado, que el Partido Popular sacó 2/3 partes. En el 2009 en el Senado y la Cámara, que el Partido No Progresista sacó más de 2/3 partes, tanto en Senado como Cámara. En ese entonces la Cámara tenía 54 miembros, no 51, y el Senado tenía 31, uno más que en este. Porque en esa elección el PNP tuvo lo que dicen copo electoral y ganó todos los distritos representativos, los 16 senadores, y ganaron sus 6 de acumulación. Tenían 22 de 27. Si tienen alguna duda o pregunta, pues me hacen una seña pues, para contestarla. Sé que está la parte, pues, es árido el tema, pero pues sí que estoy disponible para contestar cualquier pregunta. Podemos seguir. Ok, ahora vamos exactamente qué hace el legislador. El legislador es la única persona en Puerto Rico con la autoridad en ley de legislar, de presentar un proyecto, una resolución conjunta. Es la única persona que puede radicar en Puerto Rico. Está la opción de por petición, como podemos ver en este slide, que voy a explicar en unos minutos. Pero es importante, en Puerto Rico no existe lo que llaman en otras jurisdicciones el citizen legislator, de que uno puede recoger firmas y se presenta el proyecto, o puede recoger firmas y va a votación para que el pueblo decida si vamos a aprobar algo o no. Tampoco en Puerto Rico existe lo que llaman el veto ciudadano, que la legislatura aprueba un proyecto, el gobernador lo firma y uno pues recoge firmas o hace unos movimientos y puede entonces el pueblo por medio de referéndum rechazar ese proyecto o no. Así que Puerto Rico es el sistema clásico de que solo el legislador puede legislar. ¿Y pues qué tipo de proyectos hay? Estamos hablando de proyectos de ley que sirven para crear, derogar o enmendar leyes vigentes, que eso lo podemos dividir entre los proyectos de administración, que son los proyectos que radica el Ejecutivo, el gobernador en la legislatura. Pues el gobernador no puede legislar. Así que lo que se hace es que cuando envía su anteproyecto, que le ponen un número específico de proyectos de administración en orden de llegada, el legislador de mayor rango de su partido lo presenta a nombre del gobernante. Entonces, usualmente cuando uno escucha los proyectos de administración, están hablando de los proyectos, pues en este caso de la gobernadora Wanda Vázquez. Está el proyecto del legislador como tal, que es la intención legislativa propia, que va a ver qué dice proyecto del Senado, proyecto de la Cámara y presentado por el legislador fulano de tal. Y está la legislativa por petición, que es lo que nos incumbe a nosotros. Cualquier ciudadano puede ir a donde su legislador con una idea y pedirle, senador fulano, yo necesito que usted radique este proyecto para la comunidad sorda. Y él, por medio de petición, lo firma y lo radica. Y no es una legislación de él y se ve como petición. Inclusive, a partir del 2012 se pone hasta el nombre de la persona que le solicitó al legislador que lo radicara. Y yo he visto, por ejemplo, la petición no significa que hasta el legislador que lo radicó va a votar a favor. Simplemente es que él está haciendo su función como funcionario público de cumplir con un deseo de uno de sus constituyentes. Seguimos. Ya aquí, ¿no? Está hablando de lo que va a ser el proyecto de ley. Aquí lo que quería que vieran es cómo es el formato. Hay un formato bien específico. Si pueden ver al lado aquí, sería a mi izquierda. Lo que sería, cada proyecto tiene que tener ese mismo header. La sesión legislativa, ¿qué legislatura estamos hablando? Que esto es un proyecto, un ejemplo de la sesión de... Aquí se está viendo muy pequeño para mí.
pero esto es de una sesión de hace 2 sesiones atrás, y ves que cada proyecto tiene que tener el título, como pueden ver ahí, es un título bien extenso porque enmienda muchas leyes, tiene que tener lo que le llaman una exposición de motivos, que es un resumen en párrafo, una explicación de por qué el legislador entiende que este proyecto debe aprobarse. Y de ahí es que sale lo que le llaman la intención legislativa. Y por último, pues está pues todo el proceso decretativo de lo que significa de enmendar las leyes, derogarlas, etcétera. Pero solo el proyecto de ley es para eso mismo, para crear leyes, como dice aquí, enmendar leyes, derogar leyes, establecer política pública, sea con una nueva ley o enmendando una, o crear las nuevas dependencias de gobierno. O sea, el legislador, por ejemplo, uno va a la Constitución y uno ve la cláusula del Gabinete Constitucional, Departamento de Estado, Departamento de Agricultura, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Departamento de Salud, Educación, etcétera. Pero el legislador tiene que radicar luego, aunque eso existe en nuestra Constitución, el legislador tiene que radicar y convertir en ley la ley orgánica de cada agencia. Cada agencia se rige por su ley orgánica aprobada por la legislatura y firmada por el gobernador. Ahora vamos a ver los distintos tipos de medidas, además de los proyectos que uno puede ver en la legislatura. Esto es una explicación sencilla de que cada legislador tiene que firmar a su proyecto y es una regla bien estricta. Va con lo de que solo el legislador puede radicar medidas. Por lo que si uno va con un proyecto y le falsificó la firma a un legislador y vas a secretaría a radicarlo, te lo van a virar porque ellos tienen la firma del senador o representante ahí en files, o saben exactamente cuál es. Pues uno lo que hace es el legislador firma el proyecto, se presenta en secretaría y trámites y récord del cuerpo de origen para que entonces el secretario se le da un número y eso en orden de llegada. Por ejemplo, el proyecto del Senado 1 es porque se radicó el 2 de enero a primera hora. Igual que ahora mismo, si se radicara uno nuevo, estamos hablando, vamos por el proyecto del Senado 1800 algo. Y es en orden de llegada, del 1 al que le toque. Secretaría, luego de asignar el número, lo asigna a una comisión. La legislatura se rige por comisiones, que eso lo vamos a ver más tarde, que tienen su jurisdicción y que deben cada tema. Por ejemplo, un proyecto de ciencia radicado por un legislador, ahora mismo habría que ver el texto, porque desgraciadamente en Puerto Rico no hay, nunca ha habido una comisión exclusiva para la ciencia y la tecnología. Algo que hay en el Congreso y algo que tenemos que hablar nosotros y para que la comunidad científica tiene que empujar para la próxima legislatura que lo incluyan, es una comisión específicamente para la ciencia, tecnología, innovación económica, fábrica, manufactura, etcétera. En el Congreso, una de las comisiones que existe por ley hace décadas es la del Science, Space and Technology Committee, que por ejemplo la comisionada Jennifer González es parte de esa comisión, como parte de su responsabilidad como legisladora en el Congreso Federal. Aquí tengo una pregunta. La puedo hacer, José, ¿y Sí. cómo sería el proceso para crear esa comisión en Puerto Rico? Eso, fíjate, pues vamos a adelantar un poquito. Gracias por la pregunta, Bianca, y la persona que la hizo. Eso íbamos a entrar en las comisiones un poquito más antes, pero se contesta ahora, es fácil, y después pues lo vemos en el slide. No, cada comisión, cada nueva legislatura tiene que aprobar. La legislatura inicia el 2 de enero del 2021 en este caso, que juramentan todos los legisladores. Y no es hasta el segundo lunes de enero, que no he chequeado el calendario cuando es el segundo lunes de enero en el 2021, déjenme mirar un segundito y les digo, es cuando se organiza la legislatura, que escogen sus presidentes. En este caso sería el 11 de enero del 2021, la nueva legislatura que va a ser electa ahora en noviembre, comienza sus funciones, eligen a su presidente, a su vicepresidente, sus portavoces, y tienen que aprobar lo que le llaman una resolución de cada cuerpo sobre la jurisdicción de las comisiones, que crea cada comisión. Hablando de una resolución que dice, la comisión de gobierno estará compuesta por 13 miembros, tanto de la mayoría, tanto de la minoría. La comisión de gobierno tiene la jurisdicción sobre todas las medidas de administración que tengan que ver con gerencia pública, con la organización de agencias gubernamentales, con derechos laborales, etcétera. Lo que entiende el legislador es que sea la jurisdicción. Cuando se vaya a aprobar esa medida, es que se tiene que presentar que se promueva la Comisión de Ciencia y Tecnología. Pero no hay que necesariamente esperar al 11 de enero. Desde ahora, todos los partidos están presentando sus legisladores, sus propuestas, y hay que llegar a los candidatos, tanto del PNP como del PPD, como Victoria Ciudadana, como el PIB, a que haya un compromiso de que parte de las nuevas comisiones del nuevo Senado, de la nueva Cámara, va a ser esta comisión.
Y de no poder hacer una resolución que crea las jurisdicciones, hay que aprobar una resolución nueva que la aprueben por mayoría siempre el cuerpo para crearla. Eso contestó la pregunta. ¿Le doy un follow-up de eso en particular? No, está bien. Gracias. Sí, seguimos. Bueno, próximo slide. Aquí se está hablando que, pueden ver aquí que dice que luego de que la secretaria le asigne un número, se incluye en lo que le llaman la primera lectura. Esto es una obligación constitucional, porque la Constitución dice que cada medida que se vaya a aprobar tiene que ser leída primero en el hemiciclo. Y no es que literalmente una persona se para en el hemiciclo a leer la medida. Se incluye como un documento que se llama primera lectura, donde se incluyen todas las medidas. Si no, estarían 20 horas por cada sesión leyendo todas las medidas. Luego de primera lectura pasa a la comisión que evalúa. Esta comisión va a tener su término que entienda para realizar la investigación que entienda correspondiente. Podemos ir a al próximo slide. Aquí están las comisiones, ¿ves? La comisión, vamos a decir, estamos trabajando con la comisión de gobierno o vamos a usar el mismo ejemplo del principio. Vamos a hablar que estamos en las vistas públicas de la ley de prohibir el aborto. Primera ley, cuando empezamos pues ese proyecto va a ser referido a la comisión de los jurídicos, que es la comisión históricamente cargada de enmiendas al Código Penal, Código Civil y de derechos legales, como sería pues, una cuestión del aborto y cuestiones legales complejas. Pues el presidente o presidenta de esa comisión tiene varias opciones. En primer lugar, puede decidir, este proyecto no va para ningún lado, yo estoy en contra y lo engaveta y no ve más la luz del día. Segundo lugar, esto es un proyecto complicado, yo necesito saber escuchar de las personas más preparadas, de los mejores recursos y cita lo que le llama vista pública. Y eso se le envía, antes se enviaba por carta, ahora pues con los avances tecnológicos por email, a cada entidad. Por ejemplo, yo quisiera escuchar en este caso del Departamento de Justicia, quisiera escuchar de la Procuraduría de las Mujeres, quisiera escuchar de la Comisión de Derechos Civiles, quisiera escuchar de organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, la organización Matria, por ejemplo, y uno le envía y los convoca para una vista pública y que sometan lo que llaman sus ponencias o memoriales explicativos. Pero eso no solo sirve para las personas que el presidente de la comisión cita. Cualquier persona tiene derecho a someter sus comentarios. Uno tiene que estar pendiente. Aquí la comunidad científica nos enteramos que hay un proyecto, podemos ir al ejemplo de cuando se aprobó el arbitrio especial del 4%. Si algunas farmacias y científicos de esas farmacias veían que era una medida mala para su industria, podían acudir al Capitolio, hacer llamadas, enviar email o hasta someter escritos para el récord legislativo de por qué están en contra. Exigir que hayan vistas públicas, que los citen. Las vistas públicas son para eso, para recibir el insumo de todo el mundo. Luego de la vista pública se realizan 1, 2, 3. Va lo que se llama la reunión ejecutiva. La reunión ejecutiva es exclusiva a los legisladores miembros de la comisión. ¿Por qué? Porque ahí es que van a discutir enmiendas al proyecto que se va a aprobar y si se va a aprobar a nivel de comisión o no el proyecto. Se toma lo que llaman el referéndum, que es que pues todos los miembros de la comisión, vamos a decir que son 13, son necesitas 7 votos para que se apruebe, llevan un informe, mira, no, la comisión quiere recomendar la aprobación de este proyecto de limitar el aborto, necesitamos 7 votos. Si no consigue 7 votos, el proyecto murió. Si consigue 7 votos, pues ese informe pasa a la comisión de reglas y calendario de cada cuerpo, que es la que determina la agenda que va a pasar al hemiciclo para votación. Otra cosa que puede hacer una comisión en proceso de investigación se llama una inspección ocular, que es llevar la comisión al lugar de los hechos. Por ejemplo, yo cuando fui director de la Comisión de Turismo, teníamos un proyecto teníamos una investigación sobre el estado de los paradores en la isla y tuvimos que ir a hacer y vistas públicas oculares en cada uno de los paradores en la isla. Estamos hablando de que tuvimos que ir a Junta, a Cabo Rojo, a Maunabo, a Yabucoa, a toda la isla. Y pues algo y así es más fácil para alguien de las juntas que vayas a donde él, a que le dé su opinión, a que tenga que ir a San Juan. Entonces se olvida, el Capitolio es en San Juan, pero representan a toda la isla. Son una buena manera de que el legislador esté en constante contacto con la comunidad y pues lleve los trabajos a la casa de la persona y pues puedan así escuchar su voz. Próxima, Carlos. Esto ya lo discutimos, que en cuanto al proyecto negativo o positivo, si radica un informe negativo, a la medida, pues ahí quedó. Si se radica un informe positivo, pues hay 3 opciones. Puede ser con enmiendas, que es que la comisión recomienda aprobar el proyecto, pero con enmiendas. Vamos a decir,
este mismo ejemplo que llevamos usando de prohibir el aborto, la comisión dice, sí, se puede prohibir, pero solo para menores de 12 años. Pues una enmienda que recomiendan y se incluye en el proyecto para que los legisladores lo aprueben cuando baje el floor. Puede ser sin enmiendas, que es que la comisión dice que el proyecto es tan bueno que no hay que hacer ningún cambio. O pueden hacer una tercera opción, que es una opción que casi nunca pasa, pero sucede, y es que la comisión misma radique lo que se llame un proyecto sustitutivo, que es que la comisión coge todo lo que recibió, comentarios, ideas, recomendaciones, enmiendas, y hacen un proyecto nuevo. Pues el autor original de la medida pierde su autoría y sería un proyecto de la comisión, en este caso de la comisión de lo jurídico. Esas tres formas, sea con enmienda, sin enmienda o sustitutivo, pasa a regla de calendarios, como les informé ahorita. Charlie, la próxima. Luego de que baja al hemiciclo, que regla de calendarios lo incluye en el calendario de órdenes especiales del día, esto creo que lo han visto en televisión, cuando el legislador dice para que se apruebe con enmiendas del informe y el presidente dice, los que estén a favor dirán que sí, y alguien grita que sí, y otro grita que no, y se aprobó. Pues el proceso que hacen ahí. Porque una cuestión que obliga a la organización es que ningún proyecto, todo proyecto tiene que ser aprobado con las mismas, igual, tanto en Cámara como Senado. Si Senado cambió una coma, la Cámara tiene que aprobar esa coma. Así que si este proyecto del aborto baja el hemiciclo y viene un legislador y presenta, como es su derecho, una enmienda en sala para eliminar la prohibición de 12 años y él consigue los votos en el hemiciclo para que se apruebe, pues el proyecto que se va a enviar al otro cuerpo es con esa enmienda porque se aprobó. Luego de que se pase el debate, se aprueba las enmiendas del informe, si hay enmiendas en sala se incluyen, Secretaría va a certificar que se aprobó exactamente lo que el legislador quería y se va a referir al otro cuerpo para el mismo trámite. Secretaría lo recibe a la comisión por la primera lectura, comisión hace su investigación, lo envían a regla de calendario y los senadores votan. Así es que comenzamos en la Cámara, o viceversa. Aquí tengo una pregunta de quiénes componen las comisiones. Las comisiones dependen de jurisdicción y tamaño. Hay comisiones tan grandes como la de gobierno que tienen 15 miembros y hay tan pequeñas como la de pequeños y medianos negocios que tiene 5 miembros. Pero siempre hay legisladores de mayoría y minoría. Por ejemplo, la comisión de gobierno de la Cámara la preside el representante Jordi Navarro, el portavoz de la minoría del Partido Popular, el representante Connie Varela, y entonces hay miembros que hay un vicepresidente y un secretario de la mayoría. Hay miembros de la mayoría, son 9 miembros de la mayoría y 4 de las minorías que están divididos entre el PPD, que tiene 2 miembros, el PIB, que tiene 1 miembro, y el legislador independiente Manuel Natal. Entonces también comisiones tienen lo que se llama los miembros ex oficio, que son todos los portavoces, estamos hablando del portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista, los portavoces de minoría del PIB y del PPD, el presidente del cuerpo, los portavoces alternos de cada partido y el vicepresidente del cuerpo. Ellos son miembros de todas las comisiones ex oficio y pueden participar de todas las comisiones. Aquí tengo un segundo proyecto que es una segunda pregunta, que es, ¿podría un ciudadano redactar un proyecto de ley que luego podría presentarse a un miembro de la Cámara o Senado? Definitivamente, esa es una de las maneras que surgen los proyectos por petición, y es que uno hace su propuesta, pide una cita, y hay que recordar, los legisladores casi siempre atienden a sus constituyentes porque no hay mejor momento que decirlo que ahora. Ellos quieren salir reelectos. Así que, obviamente, ellos van a atender y uno le lleva la propuesta. Si ellos entienden que es buena, la van a firmar y lo ponen como por petición. Y es una de las maneras que los ciudadanos pueden participar activamente del proceso legislativo y una manera de hacer como que lo que llamamos el cabildeo ciudadano. Aquí hay otra pregunta que es ¿cómo se escogen los miembros de las comisiones? El presidente de cada cuerpo designa a los miembros. Es tradición que el portavoz de la minoría lo somete al presidente los nombres de los que van a ser los miembros de cada parte de la minoría en cada comisión. Pero no hay ninguna obligación legal para que el presidente del cuerpo acepte esa recomendación. Sin embargo, usualmente siempre la aceptan porque eso es un asunto interno. Si el partido de minoría quiere tener a el senador X como portavoz en gobierno y al senador Y como portavoz en Hacienda, pues ¿por qué el presidente le va a negar eso? Pero son nombramientos del presidente. Bueno, continuamos. Muchas gracias por las preguntas. Esa pregunta fue de Flavia Tejada.
Aquí como pueden ver lo que les dije, lo que pasó en Cámara se tiene que hacer en Senado o igual, se tiene que hacer el mismo proceso y se tiene que aprobar igual. Vamos a decir, usando el mismo ejemplo de la enmienda de los 12 años, que cuando el senador recibe el proyecto, lo aprueban y vuelven a incluir la enmienda, vuelven a incluir la excepción de los 12 años que quitó la Cámara. Pues el proyecto vuelve a Cámara y la Cámara tiene dos opciones. Puede concurrir con esa enmienda, es decir, aceptar la enmienda de la Cámara o rechazar la enmienda y pedir un comité de conferencia que son 5 miembros de Cámara y 5 miembros del Senado, representaciones de mayoría y minoría, que tienen que ir a reunirse para lograr un acuerdo final. Porque como ya les expliqué, el proyecto para que pueda ser enviado a Fortaleza para su firma tiene que ser aprobado en el mismo lenguaje, tanto en Cámara como Senado. Continuamos. Luego de que se apruebe el mismo texto, se aprueba el mismo texto, y tanto en Cámara como Senado, pues eso va a lo que llaman enrolado, que Secretaría va a certificar que la Secretaría de Cámara va a certificar, esto fue lo que se aprobó en la Cámara tal día, en el proyecto de la Cámara tal, el Senado hace lo mismo, el proyecto de la Cámara tal, se aprobó tal día con este lenguaje, y se lo van a someter a los presidentes de cada cuerpo para sus firmas. Luego de que lo firman el presidente de cada cuerpo, se le envía al gobernador, para que quien tendrá, la gobernadora en este caso, tendría 10 días para firmar o vetar una medida que le envía a la legislatura, al menos que sea al final de sesión, que explicaré en el próximo slide con los diferentes tipos de veto. Continuamos. Aquí está la parte del informe de conferencia, podemos verlo un momentito. Son 5 miembros, 3 de las mayorías y 2 de las minorías. Y necesitan mayoría simple, es decir, para que el informe de conferencia pueda ser referido a votación en cada cuerpo, necesitas 3 de los 5 firmas. Históricamente nunca buscan la firma de las minorías, pero yo puse este de ejemplo en particular. Como pueden ver que una de las minorías la firmó porque era un proyecto, esto era cuando había gobierno compartido del 2005 al 2009, que la legislatura era del Partido Nuevo Progresista, pero el gobernador era Aníbal Acevedo Vilá. Y como pueden ver, lo firmó José Luis Dalmau, que era el portavoz de la minoría del PPD. Pero porque esto era un proyecto de administración radicado por el gobernador. Así que en vez de buscar una tercera firma no tienes que negociar con la mayoría en este caso porque necesitabas que el gobernador lo firmara. Pero si siempre son 3 de 5 firmas, que se certifica que se va a aprobar el mismo texto. Y cuando se radica el informe, Cámara tiene que votar de nuevo. Y Senado también, por el informe de conferencia. Es decir, un cuerpo puede votar casi siempre 2 veces por cada medida. Cuando lo aprueban en la primera votación y cuando tienes que, sea concurrir con las enmiendas del cuerpo hermano o aprobar el informe de conferencia. ¿Continuamos? Aquí vamos. Luego de que ambos, los presidentes de cada cuerpo firman, se le somete la medida, el enrolado al gobernador, a la gobernadora para su firma o su veto. La Constitución establece que la gobernadora tendrá 10 días calendario para firmar o vetar una medida cuando la legislatura está en sesión. Y esto hay que explicarlo. La legislatura tiene 2 sesiones, solo vamos a explicar un poquito más adelante de cuándo son. Pero, por ejemplo, la primera sesión del año es el segundo lunes de enero hasta el 30 de junio. Así que digamos que este proyecto de aborto lo aprobamos el 15 de marzo y va a la gobernadora. Pues la gobernadora tiene hasta el 25 de marzo para firmarlo o no. Si la gobernadora no firma el proyecto en los 10 días, no lo veta, no hace nada, no lo toca, se convierte automáticamente en ley. Si la gobernadora lo firma, se convierte en ley. Si la gobernadora lo veta, pues ella tiene que radicar una carta que podemos ver en el próximo slide, que es lo que le llaman un veto expreso, y le somete a la legislatura por la razón de porque está vetando. ¿Ven? Esto es una resolución conjunta, pero es el mismo efecto. Tengo una pregunta ahora que la vamos a contestar en uno de Xiomara Lavoy, que la voy a contestar en un minutito, terminar este punto. El gobernador somete la carta. ¿Y por qué tiene que someter una carta? Porque la legislatura tiene el derecho constitucional de reconsiderar el veto e irse por encima de ese veto, con el voto de 2/3 partes de Cámara y Senado. Si los legisladores dicen, no, esto yo creo que sea ley y consiguen 2/3 partes, que 2/3 partes de 51 es, aquí no me sienten con la matemática, me pueden ayudar ustedes, creo que es 37. En el Senado es 18, eso sí lo sé. Necesitas 18 votos en el Senado y creo que 37 en la Cámara, es que mi matemática no es la ideal, por eso soy abogado, para irse por encima de un veto y se convierte en ley automáticamente. Si no consigues las 2/3 partes, aunque haya mayoría simple, pues se queda vetado.
La otra opción que tiene la gobernadora es lo que le dicen echárselo en un bolsillo. Pero eso es cuando la legislatura no está en sesión. Vamos a decir que el proyecto del veto se aprobó el 24 de junio. La sesión se acabó el 30 de junio. Y el proyecto, el anteproyecto de ley de aborto lo someten a la gobernadora el 3 de julio. La gobernadora tendrá 30 días, no 10 días para firmarlo. 30 días. Pero si no lo firma, automáticamente la ley queda vetada, que es todo lo contrario a que los 10 días cuando hay sesión. Y eso se llama veto de bolsillo. El veto de bolsillo no puede ser reconsiderado por la legislatura. Entonces, por último, está el veto de línea, que esto tiene que ver exclusivamente con las medidas de asignación de dinero, que el gobernador tiene el derecho, cuando le llega una resolución conjunta, vamos a decir que le están asignando 10 millones a municipios para hacer obras, infraestructura, lo que sea. El gobernador dice, no, lo que hay son 6 millones y puede coger, imagínenselo, el gobernador con un bolígrafo tachando líneas de la medida. Porque no, yo no voy a gastar más de 6 millones. Y él elimina esos 10 millones, los baja a 6 millones. Vamos a decir que le tocaba a Guaynabo $500,000 y a Carolina $500,000. Pues él dice, tacha 500,000 a Guaynabo, pues Guaynabo se causa sus 500,000. O sea, imagínense cuando los maestros están corriendo de examen, que hacen tachones, pues eso es lo que hace el gobernador. El veto de línea tampoco puede ser reconsiderado por la legislatura. Y lo que hace es cambiar el total de la asignación. Ahora, vamos a la pregunta que teníamos. La pregunta es, ¿el Poder Ejecutivo puede someter un proyecto de ley para que ella luego aprobarlo si la Cámara y el Senado lo aprueban? ¿O estos proyectos de ley vienen exclusivos y directamente del pueblo y legisladores? El Ejecutivo tiene el poder de llamar lo que llaman el proyecto de administración. El Ejecutivo no puede legislar porque no es un legislador, pero sí puede someterle a los legisladores de su partido sus anteproyectos para que ellos los radiquen a nombre de ellos. Eso le llaman a los proyectos de administración y proyectos de delegación. Por eso ven, por ejemplo, una medida como la reforma laboral del 2017, los que la hayan visto en los medios, tenía el nombre presentado por todos los legisladores del PNP, que en la Cámara son 36 y en el Senado 21. Y uno ve ese nombre tan largo con todos, ese título tan grande con todos los nombres. Pero se le pone un número arriba que lo identifica como administración, porque fue un proyecto del Ejecutivo. Algo que nunca hemos vivido es qué pasaría si tenemos un gobernador que no tiene legisladores. Por ejemplo, si alguien como Eliezer Molina ganara la gobernación, que él no tiene candidato independiente, que él no tiene legisladores, pues no sabemos cómo él va a poder legislar para presentar sus proyectos de administración, porque uno podría asumir, y es lo más lógico, que algún legislador le diga, pues yo lo hago por usted, gobernador, ¿verdad? Para que se discuta. Pero como está eso de que lo hace el legislador de su partido, que este problema ahora no lo tendría la licenciada Alexandra Lúgaro, porque el Victoria Ciudadana está representando candidatos, que es una de las razones que ella dio para ser candidato a la legislatura, es que necesitas legislar. Porque al final esto es un cuerpo colegiado, está dividido entre mayoría y minoría, porque la mayoría es los que tienen los votos. Pero al final del día, un legislador tiene el poder de un voto nada más, y para aprobar en la Cámara son 26 de 51, y en el Senado 14 de 27. O sea, Aníbal, una pregunta. En ese sentido, el ejemplo, ¿verdad?, hipotético de Eliezer Molina, él siendo ciudadano ¿verdad?, de un municipio, no puede pedirle a su legislador del municipio como individuo que someta el proyecto por él. Sí, lo podría hacer. Y usualmente, en mi experiencia, yo diría que 9 de cada 10, por lo menos como yo lo he visto, el legislador acepta presentar el proyecto por petición. Pero como nunca hemos visto la situación, bueno, sin hablarle que está hablando del gobernador y la legislatura tiene que negociar con el gobernador un montón de cosas, o no veo por qué no lo van a presentar. Pero es un asunto que hay que levantar porque hay que reconocer que el Ejecutivo no es un legislador y solo el legislador puede legislar. Y otra pregunta, entonces, si yo voy donde el senador de mi distrito y le pido que someta el proyecto y él no quiere, yo puedo ir a otro senador de mi distrito. Puede ir a otro. Es que lo usual es, por ejemplo, yo vivo en San Juan. Mis senadores son el senador Henry Newman y el senador, el otro de San Juan, perdón, Miguel Romero, perdóneme. Miguel Romero. La tradicional es uno ir primero donde su senador. ¿Por qué? Pues, porque si yo voy al senador de Bayamo, me dice, mira, o sea, como que yo tengo que respetar a los constituyentes de mis compañeros para los de San Juan. Pero si el senador que es suyo no lo atiende, tiene 26 senadores más los de acumulación que representan en toda la isla.
Pero usualmente cuando es por petición, atienden, más cuando estamos cerca de año electoral, porque, como ya dije, ellos quieren salir electos, o sea, más lo que más que aspiran. Okay, pues podemos continuar. Ya acabamos con los vetos. Ya la vetología se lo explica. Esto fue un ejemplo de el 2005, que pueden ver ahí en la carta cómo él tachó, aquí el gobernador tachó las asignaciones. Ven que hay literalmente un tachón encima. Aquí, exacto, la primera, la segunda página. Y él cambió las asignaciones, que eso es su derecho como gobernador. Ahora vamos a las resoluciones. Ya hablamos de los proyectos de ley que tienen que ir al gobernador. Las resoluciones es un asunto interno del cuerpo. Este es el vehículo que vamos a utilizar para crear la Comisión de Ciencia y Tecnología, que sería para enmendar la resolución de la Cámara X, que fue la resolución que estableció las comisiones y la jurisdicción de las comisiones para crear esta comisión, que va a tener tantos miembros, va a ver los proyectos que sean específicamente sobre farmacéutica, fábrica, manufactura, la compañía de lo que era lo que conocemos como PRISCO, innovación, ciencia, tecnología, Prepanet, etcétera, ¿verdad? Lo que entendamos que uno tiene que incluir ahí. Otra forma de que se puso la resolución es para iniciar una investigación. Y aquí está lo importante. Uno de los poderes inherentes de la legislatura es lo que le llaman el oversight del Ejecutivo, la fiscalización e investigación del Ejecutivo. Y los dos ejemplos más clásicos, que no tenemos que entrar mucho en el detalle, estamos hablando de las investigaciones de Watergate en los 60, que culminaron en la renuncia de Nixon, del presidente Nixon, y en los 80 la investigación del Cerro Maravilla, que el gobierno de Romero Barceló fue hasta el Supremo para tratar de prohibir la investigación en el Senado, que era de mayoría del Partido Popular. Y el Supremo le validó porque uno de los poderes inherentes de la legislatura es investigar. De esas investigaciones hubo convicciones, de la investigación específicamente de Maravilla. Otras investigaciones que hemos visto, por ejemplo, una investigación muy famosa fue en el 2006 sobre el video 59. No sé si ustedes se acuerdan de esto, de que había un issue de que estaban grabando a los legisladores en el Senado. Entonces fue una investigación que duró como 2 años y también hubo referido a justicia. Tercera razón para una resolución es hacer una expresión de condolencia, de rechazo, de felicitación. Por ejemplo, como que cada vez que Miguel Cotto ganaba una pelea, siempre venía el legislador de Cagua a hacer una felicitación para Miguel Cotto, el campeón. Y por último, que esto es lo importante, es interno del cuerpo. Así que una resolución de la Cámara no tiene nada que ver con el Senado ni con el gobernador. Ellos pueden aprobar, inclusive ahora mismo que estamos en una extraordinaria, que la extraordinaria ordenada por la gobernadora solo se puede ver las medidas incluidas por la gobernadora extraordinaria. Eso no aplica a las resoluciones. Si la Cámara quiere aprobar una resolución de investigación a, qué sé yo, a un asunto que acaba de pasar, como, digamos, investigar la pandemia, pues lo pueden hacer, no necesitas que la gobernadora lo incluyera. Bueno, continuamos. Ahora vamos a una de las últimas medidas, que es la resolución conjunta. Una resolución conjunta tiene la fuerza de ley. Se tiene que aprobar por Cámara, por Senado y firmado por el gobernador. Y aplica la misma regla de veto de línea. Bueno, aquí es que está el veto de línea, pero aplica el veto de bolsillo cuando no hay sesión y el veto expreso cuando hay sesión y que la legislatura puede reconsiderar el veto. La resolución conjunta es para asignar fondos, aprobar el presupuesto o para ordenar hacer algo y tiene vigencia hasta que pase. Por ejemplo, todos aquí los que hemos votado desde el 2016 en adelante, hemos votado con el escrutinio electrónico, con las máquinas. Eso surgió de una resolución conjunta en el 2015 del senador Ángel Rosa, que ordenó a la Comisión Estatal de Elecciones a implantar el escrutinio electrónico. Y pues esa conjunta, tan pronto se implantó, pues acabó su vigencia porque se logró su objetivo. Otra conjunta bien común que no es de asignar fondos es, digamos que hay una escuela en desuso en el barrio de Junco, en un barrio de Junco, y el legislador quiere asignársela a su alcalde para que haga un centro de bellas artes. Pues tiene que ser a través de conjunta, ordenando al Departamento de Educación a que le traspase por el costo nominal de $1 al municipio de Junco tal escuela para hacer el objetivo tal. Y como dije, pues esto tiene que ser firmado por el Ejecutivo. Y por último, tenemos las resoluciones concurrentes, que tienen dos funciones. Si pasamos, la resolución concurrente tiene dos funciones. En primer lugar, es para presentar enmiendas a la Constitución.
La Constitución de Puerto Rico ha sido enmendada en bien pocas ocasiones. La última vez fue en los 60 para otorgarle el derecho al voto a los jóvenes de 18 años, porque era 21 originalmente y se bajó a 18. Para poder presentar al pueblo una opción de enmienda a la Constitución, necesitas que se apruebe con 2/3 partes en Cámara y Senado. Y hay una excepción. Si quieres que la votación sea el día de las elecciones generales, se tiene que aprobar con 3/4 partes. O sea, inclusive hasta un número mucho más alto. Si se aprueba con 2/3 partes en Cámara y Senado, la gobernadora no tiene que firmar la concurrente, se emite una certificación y pues se va a aprobar esta propuesta de enmienda constitucional para, seguimos con el mismo ejemplo, para que el aborto sea ilegal en la Constitución, se va a votar en 90 días. Entonces, vamos a decir que lo vimos con el último intento fue cuando el gobierno de Luis Fortuño trató de enmendar la Constitución para limitar la fianza y reducir los escaños legislativos, que se votó en agosto del 2012. El pueblo, todo elector elegible para votar, puede ir a votar sí de las enmiendas o no de las enmiendas. Otro intento famoso está en el 94, el gobernador Rosselló intentó enmendar la Constitución para fianza y para aumentar el número de jueces en el Supremo. También ganó el no, disculpen. En el 1991, el gobernador Hernández Colón, que en paz descanse, intentó enmendar la Constitución para él crear lo que llamaban enmendar la Constitución para crear unos derechos democráticos, expandir derechos civiles en el país y acceso al voto y básicamente como un Voting Rights Act. Yo tenía 5 años, así que no me lo sé tan bien. Y esa también fue derrotada, ganó el no. Por eso la última enmienda aprobada por el pueblo fue la de los 18 años. Y la gobernadora en el verano pasado, presentó una propuesta para que se elevara a rango constitucional el pago de las pensiones de los empleados públicos y los maestros, y esa medida no cumplió con los 2/3 partes de los votos en la legislatura y fue derrotada. Ese es el último intento que hemos visto. Hemos visto muchos candidatos en estas elecciones proponiendo enmiendas constitucionales como una segunda vuelta, el referéndum revocatorio, que el secretario de Estado sea electo o crear el puesto de vicegobernador electo. Pues esas enmiendas tendrían que ser a través de una resolución concurrente y con 2/3 partes en Cámara y Senado. Y luego el apoyo mayoritario del pueblo. Preguntas hasta ahora. Este es el tema este es el más confuso porque no ha pasado casi nunca. Y es la única vez en realidad que el pueblo tiene participación directa en la creación de sus leyes. Porque tienes que votar y aprobar la propuesta de enmienda constitucional o rechazarla. José, tengo una duda y yo sé que no sé si fue por resolución concurrente o cómo fue, porque honestamente no recuerdo, creo que era chiquita para eso, o no tan chiquita, pero no tenía derecho al voto. Cuando se habla que hubo una determinación para que fuera unicameralidad y las 2 cámaras o una cámara, ¿eso fue por una resolución concurrente sí. O cómo fue ese proceso? Ahí hubo un problema constitucional distinto, pero claro, no lo quiero aburrir mucho con el legalismo, así que voy a hacer lo más simple que pueda. En el 2004, la legislatura del PPD y con votos de legisladores populares aprobaron una consulta, pero no fue 2/3 partes, eso no era enmienda constitucional, que fue para el 2005, si Puerto Rico quería unicameralidad o no, porque en la Cámara el PPD no tenía 2/3 partes. Entonces, en el 2005, el pueblo abrumadoramente, yo fui uno de ellos, votó por unicameralidad, ganó creo que fue con el 73% de los votos, pero como no era una enmienda constitucional, pues eso sabía que el pueblo tenía que obligar a los legisladores de ese cuatrienio a legislarlo. Como ellos no querían, se radicó un pleito en el Supremo de que ya el pueblo mandó, el pueblo soberano, y el Supremo determinó que la Constitución no fue enmendada porque no se cumplió con este proceso que les expliqué y porque una legislatura no puede obligar a otra. Y como el voto fue requerido por la legislatura del 2001 al 2004, pues esa legislatura no puede obligar a la nueva, que empezó el 2 de enero del 2005, a hacer lo que ellos querían. Ese caso, si están aburridos, lo pueden buscar en Google, es bastante bueno y los jueces tienen unos argumentos y se tiran entre sí. Es un caso de lo más interesante. Pero bueno, eso no tenemos unicameralidad porque no se siguió el proceso, porque no están en los votos de esa manera. Sin embargo, es bastante curioso de que no le hayan hecho caso a lo que el pueblo votó mayoritariamente, que eso es algo que yo personalmente nunca entendí por qué no lo hicieron. Ese cuatrienio fue cuando yo empecé en el Capitolio y yo no entendía, pero
¿cómo tú no vas a legislarlo si ya lo pidió la gente? O sea, esto no es una encuesta que entrevistaron a 1,000 personas. O sea, votaron como 600,000 personas. Eso no es casi nada. Pero pues eso es una historia aparte. Bueno, seguimos, Carlos. Como digo, la sesión legislativa tiene... Aquí tengo una pregunta. Vamos con la pregunta ahora. Esto es rápido. Lo que está la sesión ordinaria, que son dos, que es la de enero 1, enero 2, el segundo lunes de enero al 30 de junio y la segunda sesión del año, que no aplica en año electoral, por eso no hay ahora, y por eso son 7 sesiones ordinarias y no 8, es desde el tercer lunes de agosto al tercer lunes de noviembre. O al tercer miércoles de noviembre. Está escrito aquí, eso no se me muere. También está la extraordinaria. La sesión extraordinaria es una sesión que solo puede ordenar la gobernadora por medio de orden ejecutiva, dura 20 días y lo puede hacer cuando la legislatura no está en sesión y solo se puede ver lo que ella incluya. Ahora mismo estamos en una extraordinaria que la gobernadora incluyó como unas 6 medidas y unos 87 nombramientos. Son las leyes que ella incluyó ahí, por ejemplo, el presidente de la Cámara no puede decir, a mí se me quedó aprobar esto en enero, en junio 30, déjame aprobarlo ahora. Él tendría que conseguir que la gobernadora lo incluya en la extraordinaria. También están las sesiones especiales, que eso es algo interno que lo hacen conmemorar el aniversario del cuerpo. Usé el ejemplo de Cotto, casi siempre, pues siempre había una actividad para Miguel Cotto cada vez que era campeón. Entonces está la sesión de interpelación, que estas son las más que a mí personalmente me gustan. Y es cuando el cuerpo cita a un jefe de agencia a que vaya al hemiciclo a contestarle las preguntas de todos los legisladores. El cuerpo se reúne como comisión total. Entonces, el jefe de agencia está recibiendo preguntas de todo el mundo. La última que hicimos, que yo la trabajé, fue con el caso de las cenizas de AES. A finales del 2016, la senadora del PIB, María Lourdes Santiago, pidió que el presidente de la Junta de Calidad Ambiental fuera interpelado. La mayoría del PPD aprobó la resolución y hubo una sesión de interpelación donde el presidente de la Junta de Calidad Ambiental en ese entonces estuvo contestando preguntas de todos los senadores, de los 27 senadores, como por 4 horas. Y esas no pasan mucho, porque son bien pocas las veces que ha habido gobierno compartido y es bien pocas veces que el partido en el poder se presta, esto aquí tiene que ver la politiquería, para fiscalizar de verdad al Ejecutivo. Y esta es una de las maneras más efectivas de fiscalizar al Ejecutivo. Y finalmente las conjuntas, especiales conjuntas, que eso lo vemos usualmente cuando el gobernador va a dar su mensaje de Estado. Aquí tengo una pregunta. Bueno, son 2 preguntas, pero parecidas. Primero de Facebook, de Ailet Marie, de crearse una comisión de ciencia y tecnología, ¿se pudiese usar esta comisión sobre asuntos de investigación científica que se realicen en la UPR? Yo diría que sí, todo depende de cómo se describa la jurisdicción de la comisión. Pero yo le daría, por ejemplo, yo personalmente, si escribiera yo la resolución, yo le daría todos los aspectos de la UPR, salvo quizá lo presupuestario, que es Hacienda, a esta comisión. Porque la UPR no solo, y porque no solo la investigación científica, que es bien importante, pero hasta investigaciones de ciencias sociales, investigaciones de trabajo social. Eso es lo que haría yo. Yo haría una jurisdicción bastante amplia. Pero sí, claro, la contestación es sí, claro que se pudiese. Y la segunda pregunta es, ¿ves viable que en Puerto Rico se pueda crear un ente similar al Congressional Research Service u otro modelo que se dedique a informar a la legislatura a través de investigaciones? Este es de Luis Rodríguez Cruz. Pues Luis, yo te puedo decir que uno de mis proyectos principales, cuando yo era asesor de Eduardo Batia, y una de las propuestas principales del entonces senador Eduardo Batia, una muy buena pregunta, era crear eso, crear lo que le llaman un CBO, un Congressional Budget Office, en lo que es OS, Oficina de Servicios Legislativos. Y el proyecto se aprobó en el Senado, pero desgraciadamente nunca conseguimos los votos en la Cámara, porque como la Oficina de Servicios Legislativos es un ente del legislativo como tal, necesita aprobación de ambos cuerpos. Ese OSL que se iba a llamar la Oficina de Innovación e Investigación Legislativa, era el nombre, iba a tener economistas, contadores, auditores, investigadores, CPAs, para que cuando vamos a ver de que yo, legislador de San Juan, presento una medida para asignar 30 millones al hospital oncológico, que suena espectacular y necesario. Esta oficina, como lo que es el CBO en el Congreso, iba a decir, no tenemos los 30 millones y aquí está la cantidad. Para poder lograr eso necesitamos llegar a los legisladores ahora que están corriendo, que lo prometan antes de que ganen. Porque el problema es que luego que ganen y tienen el poder, pues nadie quiere ceder el poder. Y esta oficina lo que hace es pues limitarles el poder.
Pero sí, muy buena pregunta. Y algo que se intentó y no lo pudimos, pues, no lo pudimos lograr en el 2000, del 2013 al 2016. Y pues yo fui parte de eso y era una idea muy buena, y era eso, inspirado en lo que le llaman el Congressional Budget Office o CBO. Próximo slide. Esto es de las sesiones que ya lo explicamos. Esto simplemente es cuando explica de que la segunda es desde el lunes de agosto y terminará el martes previo al tercer jueves del mes de noviembre. Pero eso es para que vieran que es por ley, que se establecieron las sesiones. Luego de, porque la Constitución obligó a la legislatura a establecer las fechas de las sesiones. Próximo slide. Aquí ya hablamos de la extraordinaria. No tenemos, aquí pues si quieren ver el slide, un segundito. Entonces, ¿por qué yo les estoy explicando todo esto? Porque hay que saber todos los trucos y a todos los lugares que uno puede ir para poder lograr que el tema que uno quiere que atiendan los legisladores se atienda y se incluya. Entonces, nosotros como cabilderos ciudadanos, yo sé que la palabra cabildeo tiene un tono negativo, pero no lo es. Y les voy a dar 3 ejemplos de cabildeo ciudadano que funcionó. Y en uno de ellos yo participé. Podemos pasar esta sesión de interpelación que ya la expliqué. Y aquí están, que pueden ver los websites de cada cuerpo, donde, por ejemplo, el oslpr.org/buscar, donde uno puede estar buscando las medidas que están ante la comisión. Aquí está el website, uno puede ver las sesiones por el canal 10 de Liberty, igual que en el website del Senado, senado.pr y cámarapr.org. Pues entonces, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Es importante que la comunidad científica conozca que el Capitolio está abierto al pueblo, que cualquiera puede ir allí a cabildear, a mover sus ideas, a que los atiendan, y siempre los van a atender porque son políticos que quieren recibir su voto. Aunque les digan que no, los van a atender. Y pues hay que saber de que no todo es, porque lo usual es que un grupo de interés va a los medios y denuncia, no, porque quieren quitarnos de estos derechos, y hacen una denuncia y ponen tweets y van a Facebook, pero no van a ver al legislador. Y yo te apuesto lo que sea, que el 90% de las cosas que se aprueben en la legislatura, nadie las pelea. Nadie las pelea y se aprueban, porque casi nadie ni siquiera se da cuenta. Lo que tenemos que hacer nosotros, tenemos que ir a la fuente. Y por eso están todos estos pasos. Yo les explico las comisiones, ¿verdad? Vamos a usar el mismo ejemplo, el proyecto de aborto. Nosotros no queremos que se limite el aborto. Eso es un derecho fundamental de privacidad, y que eso le toca, y está estipulado, le toca exclusivamente a la mujer, derecho sobre su cuerpo. Pero en vez de nosotros ir a crear la crisis en los medios, uno tiene que crearle la crisis en persona a la comisión. Mira, que si aprueba esto, vamos a tener aquí tanta gente en las vistas públicas. Vas a recibir llamadas todos los días, emails todos los días. Vas a recibir gente aquí todos los días. Aquí le voy a dar los 3 ejemplos de cabildeo ciudadano y cómo se logró. Mira, en primer lugar, en los 90 se aprobó, estaba debatiéndose en el Congreso de los Estados Unidos el llamado Proyecto Young, que era un proyecto de estatus prácticamente para que ganara la estadidad. El Partido Popular no tenía dinero, no tenía nada, o sea, no tenían acceso, el PNP dominaba todo. Esto es durante el segundo cuatrienio de Pedro Rosselló, que ganó por la cantidad de votos más grande de la historia hasta ese entonces, que luego Luis Fortuño rompió el récord en el 2008. ¿Y qué hizo? Esto va con esta pregunta de Omar Soler, que cómo se comienza un proceso de cabildeo. Por eso voy con el proyecto Young. Lo primero que hizo el PPD fue empezar a llamar y enviar faxes. Son los 90, recuerden, ahora serían emails a los congresistas. Si apruebas esto, las comunidades puertorriqueñas en tu distrito te van a afectar. Luego enviaron sobre 100 personas a Washington, D.C. con su dinero. Iban allí, iban a la oficina y se presentaban. Iban allí, mira, no, si tú apruebas esto, estás dejando fuera el ELA, estás violando nuestros derechos, lo que sea. El argumento que tú entiendas que va a ganar. Al final del día, el proyecto de Young fue derrotado por eso mismo. Como pregunto mal, ¿cómo se inicia un proceso de cabildeo? Lo primero que hay que hacer es estar pendiente del tema que tú quieres llevar o lo que quieres derrotar. Nuestro enemigo número 1 es este proyecto de la Cámara 1 de limitar el aborto. Y sabemos que fue referido a la Comisión de los Jurídicos. Pero lo primero que vamos a hacer, que vamos a hacer, Omar, es organizarnos. ¿Quién está con nosotros? Somos 10, somos 20, somos 50. Ok, vamos a organizarnos. Yo puedo ir al Capitolio el lunes y miércoles. Okay, también hay responsabilidades. Pues, ok, y yo puedo lograr que estas 20 personas llamen, exploten los cuadros de la Cámara para que no se apruebe esto. Porque al final del día uno pone presión, el legislador quiere los votos, y si
si él va a aprobar una medida que que lo va a hacer perder votos, pues no la va a aprobar. O sea, explotar el cuadro, digo literalmente a llamada. O sea, no es, vamos, o sea, es una forma de decir como ellos, o sea, le tienen miedo al pueblo porque es la realidad. Y esto es el segundo ejemplo que yo participé. Como dijo Carlos con la presentación, yo fui interno del senador Bob Menéndez por Nueva Jersey en el 2006, cuando se debatía el nombramiento al Supremo del juez Samuel Alito, un juez súper conservador nombrado por George Bush, por Bush hijo. Como parte de mis funciones era recibir todos los emails dirigidos al senador y dividirlos por temas. Y pues el senador es de Nueva Jersey, y Alito es de Nueva Jersey. Él estaba genuinamente indeciso porque aunque él es un senador bien liberal, o sea, tú no quieres votar un nombramiento de tu home state, más que él tenía elección en ese noviembre. Y cuando de repente vio que las llamadas, los emails, los faxes eran casi 7-3 en contra del nominado, de sus constituyentes. Pues cuando llega un email, uno lo anota, fulano de tal, de Trenton, New Jersey, dijo tanto, se dio cuenta que iba a tener muchos problemas y él terminó votando en contra del nominado. Todo porque la gente de su estado se movió. Y aquí pasa lo mismo. Eso lo vimos en Puerto Rico en el 2007 o el 2008. Se debatía a la Cámara una enmienda constitucional para elevar a rango constitucional el matrimonio entre un hombre y una mujer. Obviamente, claramente, legislación homofóbica y antiderecho. El Senado lo había aprobado ya. Entonces, si se aprobaba la Cámara, iba a haber el referéndum. Pero aquí el gobernador no tiene nada que ver. Como ya saben, tú no puedes vetar una resolución inconcurrente. Y las llamadas en el Capitolio, las visitas, eso yo lo vi. La Cámara nunca pudo aprobar la resolución por la presión que le metió el pueblo. Tercer ejemplo, cuando en el 2013 se aprueba el proyecto del Senado 238, que es la primera ley en la historia de Puerto Rico que le extiende derechos a la comunidad LGBTQI, el cabildeo intenso de ambas partes. Las iglesias estaban todos los días en el Capitolio, los grupos de interés a favor del proyecto estaban todos los días en el Capitolio, mandaban cartas, mandaban emails, llamadas, te veían en persona, se metían en las vistas públicas, pues cualquiera puede ir, estaban en las gradas del hemiciclo. Ahora es un poquito más complicado por el COVID, pero eso no va a durar toda la vida, porque cualquiera puede ir al Capitolio de un edificio público y puede ir y tocar en la puerta de tu legislador. Y así lograron que se aprobara. Y el contenido se aprobó por un voto en el Senado y por un voto en la Cámara, que son temas bien de interés. Sí, ¿qué tiene que hacer la comunidad científica? Identificar qué cosa. Esa idea que leí aquí, de que de los proyectos de investigación de la UPR, que se vean exclusivamente en la Comisión de Ciencia, es algo que se puede pedir yendo, no solo al legislador, yendo a sus ayudantes, pues cada comisión tiene un director ejecutivo. Y eso lo puedo decir yo fui director ejecutivo de 2 comisiones, de la de turismo de la Cámara y la de asuntos federales y del veterano de la Cámara también, era de 2 comisiones. Y el director de la comisión es el que plantea la agenda que le lleva a su jefe, el legislador, y él decide, ok, esto sí, esto no, esto sí, esto no, porque el legislador tiene la última palabra. Pero si tú llegas al legislador a través de uno de sus ayudantes, ya tienes un pie en la puerta. O sea, que no solo es, porque el presidente del Senado no me quiso atender. Por un momento, pues está bien, el presidente del Senado tiene muchas cosas que hacer, pero reúnete con su ayudante que lo va a ver después, y si convences al ayudante, es muy probable que el ayudante va a convencer a su jefe. Y se lo digo yo, que he sido ayudante por 12 años. José, disculpa que te interrumpa. Entonces yo creo que sería súper genial, no solo la creación de esa comisión de ciencia y tecnología, pero entonces también crear el ente como el Congressional Research Service, como que tener esas 2 herramientas en la legislatura. Yo creo que sería extraordinario, es algo que había que hacerlo hace 20 años. Incluso yo he participado en entrevistas con candidatos y he hecho esta pregunta mucho, casi siempre es una de mis preguntas clave sobre la creación de este cuerpo asesor en la legislatura. Hay unos que titubean porque como que no entienden la razón de ser o no lo ven necesario. Hay otros que sí se han comprometido a someter legislación para crear ese ente. Así que yo creo que vamos por la dirección correcta como comunidad científica. Es cuestión de sentarnos a dialogar sobre eso. Y eso es bien importante porque la naturaleza aborrece los vacíos. ¿Qué significa eso? Cuando hay un vacío, si nadie lo llena, lo va a llenar la naturaleza. Y si mentes privilegiadas, comprometidas con Puerto Rico, no se envuelven en el proceso legislativo, que como dije al principio, regula toda nuestra vida, porque el legislador tiene poder para legislarlo todo, prácticamente todo lo que tiene que ver en nuestra vida.
pues le van a hacer caso al que venga, que no va a ser más inteligente y más preparado que ustedes. Porque la naturaleza por eso los vacíos. Quiero un paréntesis, se me acabo de caer en cuenta que se me olvidó incluir en la presentación los teléfonos de la Cámara y del Senado, que son el de la Cámara, el cuadro es 787-721-6040, 721-6040, y el del Senado, también con 787, es 724-2030. 724-2030. Ahí uno llama por el cuadro y pide por la oficina del senador tal o la comisión tal y lo transfieren. Se me olvidó ponerlo y acabo de caer en cuenta, así que para que lo apunten. Pero de nuevo, porque, y esto es algo que hay que entenderlo, si tú no le presentas a un legislador una razón para votar en contra de algo, ¿por qué va a votar en contra de eso? O tú no le das una razón para votar a favor de algo o para promover algo. Porque, ok, yo soy abogado, vamos a decir que yo soy legislador, mi interés en realidad, como de que es lo que yo he hecho en mi carrera profesional, ha sido derechos humanos, derechos civiles. O sea, yo personalmente, pues yo te podría ayudar con un tema de agricultura, pero me lo tienes que explicar y bien comido o que mi hermano me explique que es agrónomo, porque yo no lo voy a entender. Y aunque sea no diga que no voy a tener que votar sobre ello. So, ustedes tienen la habilidad única de ir a donde el legislador y explicarle en cero por qué tanto la Comisión de Ciencia es importante, como proteger la Universidad de Puerto Rico es importante, tener un ente independiente dentro del Capitolio que regule bien, que no se aprueben proyectos al garete importantes. Y cuando viene de gente así preparada y con standing en el país, llega más lejos. Aquí creo que hay otra pregunta. Esta es la pregunta de Luis Rodríguez. ¿Crees que sería útil desarrollar un documento o base de datos para legisladores con contactos de personas científicas de distintas disciplinas dispuestas a informar legislación? ¿Crees que la legislatura haga uso de ello? Perdón. Extraordinaria pregunta. Yo tengo un amigo que trabajó conmigo en el Senado y ahora es abogado en una sin fines de lucro, que él hace lo que él le llama el scorecard de los legisladores en asuntos del medio ambiente y recursos naturales. Y pues este legislador votó a favor de las playas, este legislador y lo marca y lo denuncia. Y eso es una manera de tener en récord las votaciones de los legisladores y a la misma vez, pues uno decirle al pueblo, mira, este legislador es antiambiente, ¿verdad? Si esa es una razón que tú quieres usar. En la pregunta tuya, Luis, es muy positivo si lo primero que uno haga en el principio de una sesión es una visita de cortesía. Voy a donde el legislador tal, saludos senador, yo soy José Herrero, yo estoy con la organización X y aquí está nuestro número de contacto porque nosotros queremos que esta sesión sea para promover la educación a distancia, usando el tema de la pandemia, ¿verdad? Como eso. Y si tienes alguna duda o pregunta, aquí están nuestras propuestas y puedes llamar a XYZ. Tenemos a estos 3 expertos e investigadores, a este maestro de 30 años de experiencia, pues en el caso de ustedes tengo a estos 7 doctores en química, en física, en biología, etcétera, que están ready para asesorarlos para que se logre una legislación que fomente en desarrollo económico, en más fábricas, pues lo que sea el tema que uno quiera hacer. Y con eso, uno no llega primero tirando piedras, así que te van a atender y ya entraste de que, mira, nosotros somos razonables, nosotros lo que queremos es ser parte de la conversación. Que cuando vayas a probar algo sobre ciencia, como vimos ahora, por ejemplo, con la pandemia, cuántos legisladores son expertos en epidemias, en salud, en asuntos de Medicare, de Medicaid, de acceso a los médicos, ¿no? Pero no, ahora mismo si nadie puede, si no van los médicos a asesorarlo, pues ellos tienen que aprobarlo aunque sea. O sea, porque el legislador tiene que hacer lo que tiene que hacer para que el país tenga dinero a través del presupuesto, para que las agencias tengan dinero, para que se ejecute para crear la política pública. Así que lo que tenemos que hacer nosotros es estar envueltos para que cojan la ayuda y la asesoría de la persona que más sabe y no del que tienen allí. No sé si alguien más tiene preguntas aquí en el... Porque el último slide es de preguntas y comentarios, por lo que lo podemos dejar ahí, que están los números de contacto. Por eso. Así que lo puedes dejar en el anterior, que está en los websites. Y hay una pregunta de Giovanna Guerrero. ¿Cuán efectiva es la presión pública, por ejemplo, por medios de prensa, para mover legisladores? Pues fíjate, esa pregunta usualmente es bien efectiva. Usualmente es bien efectiva, al menos que sea una medida
una medida de administración que el gobierno lo prometió, por ejemplo, la reforma laboral del 2017, eso era parte de la plataforma del PNP, ahí pues no había, o sea, eso no, y aunque hubo presión pública, sí se perdieron varios votos. Pero como yo les expliqué, el matrimonio entre hombre y una mujer no está en la Constitución porque la gente se metió en el Capitolio, porque estaban en los medios todos los días. Se aprobó el 238 porque la gente, porque los ciudadanos cabilderos se metieron allí y decían que lo que quieren los legisladores es limitar nuestros derechos, ¿sabes? Como que, y con esa amenaza de perder votos funciona. Y yo he visto cómo funciona la presión pública en muchos aspectos. Ya te doy esos dos ejemplos. Le puedo dar también el ejemplo que lo viví, fue en Estados Unidos, pero con ese juez, el senador Menéndez quería votar por él porque era de su estado. O sea, estaba indeciso genuinamente y la presión de sus constituyentes hicieron que votara en contra. Porque vamos a lo mismo de que los legisladores son en la única rama 100% electa por el pueblo. Ahí no hay un legislador que no haya sido electo por el pueblo. No es como, por ejemplo, nosotros le podemos meter presión pública al secretario de Transportación y Obras Públicas porque las calles están llenas de hoyos. Pero al menos que le creemos un problema de turno al gobernador, un problema político, no lo van a despedir. Porque el secretario de Transportación no aspiró a una elección y no se debe, o sea, se debe al puesto que le dio al gobernador. En cambio, si el legislador no te hace caso y no incumple, él sabe que en 4 años tú puedes hacer una campaña en contra de él. Inclusive puedes tú mismo correr contra él. Tú no puedes correr en contra del secretario del DACO. Y esa parte es lo que uno tiene que usar, el miedo de que si no haces el trabajo te van a despedir. No sé si aquí tenemos, en Facebook ya no tenemos más preguntas, no sé si aquí alguien quiera algún comentario, alguna pregunta adicional. Ahí está. Aquí hay una. Luis Rodríguez, dado tu experiencia y tuvieras poder absoluto, ¿cuáles procedimientos eliminarías o añadirías para hacer del proceso legislativo uno más inclusivo y participativo? O quizás para hacerlo más efectivo o rápido. Bueno, en primer lugar, yo eliminaría la segunda sesión ordinaria, que siempre he pensado que es una pérdida de tiempo. La segunda sesión del año. En segundo lugar, yo aprobaría la unicameralidad, no solo porque el pueblo ya la eligió, sino porque creo que es la manera más eficiente. O sea, Nebraska tiene un sistema unicameral de gobierno. El estado de Nebraska, el único estado que no, la única jurisdicción de Estados Unidos que no tiene 2 cámaras. En tercer lugar, para hacerlo más, yo haría todo público. Cuando digo todo público, hasta las reuniones ejecutivas. De que yo soy el presidente de la comisión de gobierno. Todo lo que haga mi comisión va a estar en internet. Todo. Si la gente no lo quiere ver, pues no lo vean, pero va a estar ahí. Tercero, yo no permitiría que se apruebe un proyecto si no ha estado 3 días por lo menos en internet para que la gente y los legisladores lo lean. Eso es algo que ha hecho Nancy Pelosi como presidente en la Cámara, de que ninguna medida baja el hemiciclo si no ha estado 3 días ya informada, o sea, como con las enmiendas, etcétera, porque hay muchas medidas que ni el legislador tiene tiempo de verlas. Y es la verdad, porque imagínate, un cierre de sesión 25 de junio, se aprueban fácil 200 proyectos. ¿Quién lee 200 proyectos en un día? Seamos honestos. Y muchas veces se vota por fe. Eso es lo que yo haría. Otra cosa, yo le daría mucho más acceso al pueblo para someter propuestas. Yo legislaría, incluiría en la Constitución el legislador ciudadano, específicamente de que si yo consigo 100,000 firmas, el número que sea, porque yo quiero, vamos a hacer un ejemplo bobo, yo quiero poner el nombre a una escuela, un nombre a una escuela, y yo consigo 100,000 firmas, pues el pueblo vota, pues eso es ley. Que hay muchos estados que tienen eso, el ciudadano legible de verdad. Otra cosa que yo haría es que todo préstamo que coja el gobierno en deuda pública tiene que ser aprobado por los votantes. Que eso también pasa mucho en muchas jurisdicciones de Estados Unidos. O sea, esto no estamos aquí reinventando la rueda. Pero lo más importante, yo haría a los legisladores completamente, o sea, yo obligaría a que hagan town hall meetings, porque tú nunca lo ves aquí. Tú nunca ves que el senador de Bayamón, digamos, tiene una actividad pública para sus constituyentes en la plaza pública de Bayamón. Yo aprobaría reglamentos para que por lo menos una vez al mes el legislador de distrito tenga una actividad con sus constituyentes pública. Sea para contestar preguntas, para atenderlos, lo que sea, porque el legislador no solo legisla e investiga,
Esto yo lo he visto. La gente llega al Capitolio hasta para pedirle al legislador porque le cortaron la luz o porque necesitan ayuda con tal agencia, y el legislador a veces funciona también como un procurador del ciudadano, sobre todo el legislador de distrito. Cuando yo empecé con el senador José Luis Dalmau, que era el senador, que era todavía es el senador por el distrito de Macao, una de las peticiones que yo más tramitaba de sus constituyentes era la sección 8, vivienda en los municipios. Y era escribir una carta del senador, por favor, tramiten esta cosa, ponernos en la lista de espera de los municipios, porque van también a buscar servicios. Porque para mí, como es la única rama 100% electa por el pueblo, pues debería estar 100% el pueblo activo en la legislatura. Otra cosa que yo haría, yo eliminaría legislar de noche, al menos que sea absolutamente necesario. O sea, yo haría una excepción cuando se aprobar el presupuesto. O sea, los últimos 10, 15 días de sesión, pues, o sea, tienes que aprobar el presupuesto para el 25 de junio, pues, ¿sabes? Como en todo hay excepciones. Pero yo preferiría esto de legislar de noche, que estamos ahí a las 3 de la mañana legislando. A mí nunca se me va a olvidar cuando aprobamos en el Senado la reforma de retiro del gobernador García Padilla. Yo llegué a mi trabajo a las 8 de la mañana y llegué a mi casa a las 9 de la mañana del otro día. Yo trabajé 25 horas corridas porque no terminamos aprobando la medida casi a las 2 de la mañana. ¿Qué función pública tú puedes cumplir a las 2 de la mañana? O sea, ¿qué transparencia hay a las 2 de la mañana? ¿Quién te está viendo en tu casa? ¿O quién está llevando el Capitolio para exigir que se apruebe o no se apruebe algo a las 2 de la mañana? Esa es otra cosa que yo haría. Me gustó la pregunta, porque me pude poner político un ratito. Gracias por la pregunta, Luis. ¿Hay más preguntas aquí? Bueno, si no hay más preguntas, quiero darle las gracias al licenciado José Herrero por tan importantísima presentación en la tarde de hoy y esperamos que toda esta información nos sirva para la creación de política pública en Puerto Rico y que los científicos, más importante, ¿verdad?, se inserten en estos procesos que pueden ser un poquito tediosos y nos pueden dar un poquito de miedo, pero es necesario que nos insertemos en la discusión. Y pendientes a nuestros próximos seminarios en las próximas semanas de nuestra iniciativa Visibilidad y Conciencia en Puerto Rico de cara a las elecciones 2020, dirigidas al desarrollo de política pública, entre otros. Hasta la próxima.